Un niño pobre salva la vida de la hija de un millonario, pero cuando el millonario ofrece alguna recompensa, el niño hace una petición tan inesperada que cambia sus vidas para siempre. ¿Qué podría pedir un niño que lo haría llorar? El sol caía con fuerza sobre la espalda de Joao mientras corría por las estrechas calles de la favela, levantando pequeñas nubes de polvo con sus desgastadas sandalias en cada paso. El aroma de comida frita y el murmullo lejano de conversaciones llenaban el aire, pero Joao no prestaba atención. Su mente estaba enfocada en la tarea que debía terminar antes de regresar al hospital, donde su madre estaba postrada en una cama. Su estado había empeorado en los últimos días, y los médicos ya no tenían esperanza. Sin embargo, Joao se negaba a creer que su madre se iría pronto. Ella era todo lo que él tenía. Mientras avanzaba hacia la carretera principal que cruzaba la ciudad, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido estridente de neumáticos patinando. Levantó la cabeza justo a tiempo para ver un sedán negro de lujo que se descontrolaba, mientras el conductor luchaba por recuperar el control. El coche derrapó fuera de la carretera y se estrelló contra un poste metálico con un fuerte crujido de metal. Joao se quedó inmóvil por un segundo, su corazón latiendo frenéticamente, antes de que sus pies se movieran por instinto hacia los restos del accidente. Llegó al coche en cuestión de segundos, sus ojos bien abiertos mientras observaba la escena. Humo salía del capó aplastado, y pudo escuchar los gritos ahogados de una niña atrapada dentro. Sin pensarlo dos veces, Joao corrió hacia la puerta trasera del coche, sus dedos temblorosos intentando abrirla. No se movía. Dentro, a través de la ventana rota, vio a una niña, de su misma edad o quizá más joven, atrapada en el asiento, con los ojos desorbitados de miedo. Gritaba mientras otra ráfaga de humo llenaba el coche. «¡Ayuda, por favor!». El corazón de Joao latía con fuerza. Pateó la puerta varias veces hasta que, con un gemido de metal, finalmente cedió. El olor acre de combustible quemado llenaba sus fosas nasales mientras se inclinaba y sacaba cuidadosamente a la niña, su pequeño cuerpo casi inerte en sus brazos. Retrocedió justo a tiempo, cuando la parte delantera del coche estalló en llamas, enviando una ola de calor sobre ellos. Jadeando, Joao colocó a la niña en la acera y la observó atentamente. Estaba respirando, su pecho subía y bajaba con cada suspiro débil. Su largo cabello oscuro estaba enmarañado, y su rostro cubierto de lágrimas, pero parecía estar ilesa. Desde detrás de ellos, escuchó voces que gritaban, y un hombre alto con un traje caro se acercó corriendo, su rostro una mezcla de pánico y alivio. El hombre se arrodilló junto a la niña, abrazándola con fuerza. «Clara», exclamó el hombre, con la voz entrecortada. «¿Estás bien?». La niña, Clara, asintió débilmente, todavía en estado de shock. Sus ojos se movieron de Joao a su padre, intentando comprender lo que acababa de suceder. El hombre levantó la vista hacia Joao, con una mezcla de gratitud e incredulidad. «La salvaste», susurró, con la voz cargada de emoción. «Salvaste a mi hija». Joao dio un paso atrás, sintiéndose de repente fuera de lugar. Estaba acostumbrado a ser invisible en la ciudad, solo otro chico pobre al que nadie prestaba atención. Pero ahora, este hombre adinerado, con su traje impecable y su coche de lujo, lo miraba como si fuera un héroe. «No. No hice nada especial», murmuró Joao, bajando la mirada hacia el suelo. El hombre se puso de pie, ayudando con cuidado a Clara a levantarse. Volvió a mirar a Joao, con los ojos suavizados por la gratitud. «No, hiciste algo extraordinario. Déjame recompensarte. Puedo darte lo que quieras, dinero, un lugar donde quedarte, lo que necesites. Solo pídelo». La cabeza de Joao daba vueltas. La oferta era tentadora, más que tentadora. Podía pedir suficiente dinero para pagar el tratamiento de su madre o tal vez una casa nueva para vivir. Pero el pensamiento le revolvió el estómago. No había salvado a la niña por una recompensa. Tragando saliva, Joao negó con la cabeza. «No quiero nada. Solo, cuídala». El hombre frunció el ceño, claramente desconcertado. «¿Estás seguro? Te mereces algo por lo que has hecho». Joao dudó un momento, luego asintió firmemente. «Estoy seguro». Antes de que el hombre pudiera decir algo más, el sonido distante de las sirenas llegó a sus oídos. Joao miró hacia la ambulancia que se acercaba y luego de vuelta al hombre y su hija. Su momento de heroísmo había terminado. Era hora de irse. Sin decir una palabra más, Joao se alejó y se desvaneció entre la multitud que se había reunido, desapareciendo tan desapercibido como había llegado.
pero mientras caminaba de vuelta al hospital, no podía sacudirse la sensación de que este encuentro había puesto algo en movimiento, algo que cambiaría su vida para siempre. En los días que siguieron al accidente, el señor Afonso no podía quitarse de la cabeza al chico que había salvado a su hija. El rostro de Joao, con su expresión de humildad y su negativa a aceptar cualquier recompensa, lo intrigaba profundamente. Acostumbrado a que todo se resolviera con dinero, el señor Afonso no entendía cómo alguien podía rechazar una oportunidad de cambiar su vida de la noche a la mañana. Una tarde, incapaz de ignorar más la sensación de deuda que sentía, decidió buscar al chico. Con su chofer conduciendo por las calles polvorientas de la periferia, finalmente dio con Joao, quien estaba sentado en la entrada de una pequeña tienda, cerca del hospital. El niño miraba distraídamente hacia el cielo, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. El señor Afonso bajó del coche con pasos decididos. Clara, quien insistió en acompañarlo, lo seguía de cerca, su rostro aún pálido por los recuerdos del accidente. Cuando Joao los vio acercarse, se puso de pie de inmediato, sorprendido de verlos de nuevo. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Joao, con cautela, mientras sus ojos viajaban del señor Afonso a Clara. Aunque lo impresionaba ver a una niña como ella caminando por su barrio, mantenía su habitual postura reservada. El señor Afonso le sonrió, tratando de transmitir tranquilidad. No podía simplemente irme sin agradecerte de verdad por lo que hiciste. Arriesgaste tu vida por mi hija. Debo darte algo a cambio. Pide lo que sea, Joao. Lo que quieras, está a tu disposición. El chico frunció el ceño, claramente incómodo. No le gustaba ser el centro de atención, y mucho menos recibir ofertas que no sentía haber ganado. Miró a Clara, quien le ofreció una pequeña sonrisa tímida, como una señal de gratitud silenciosa. Joao apartó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Después de unos momentos de tenso silencio, Joao finalmente levantó la cabeza y dijo: si de verdad quieres hacer algo por mí, tengo una petición. No es dinero, ni una casa, ni nada de eso. El señor Afonso lo miró con atención, intrigado. Lo que sea, dilo. Joao respiró hondo, sus ojos oscurecidos por el dolor que había estado reprimiendo. Mi madre está muy enferma. Está en el hospital público. No le queda mucho tiempo. Todo lo que quiero es que la visites. Solo una vez. Ella siempre ha querido ver a alguien importante, alguien que la trate con respeto en sus últimos días. El señor Afonso parpadeó, sorprendido. De todas las cosas que Joao podía haber pedido, una visita al hospital no era lo que esperaba. Se quedó inmóvil, procesando el pedido. No era un favor común, ni algo que el dinero pudiera resolver. ¿Solo una visita?, preguntó finalmente, con incredulidad. Joao asintió, su rostro serio. Solo eso. Mi madre significa mucho para mí, y sé que esto la haría feliz. No pide nada, pero este es su último deseo. El señor Afonso se quedó sin palabras por un momento, mirando al chico que se mantenía firme en su petición. No había ningún interés personal, ninguna codicia en sus palabras. Solo amor por su madre y un deseo de darle un poco de dignidad antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, el hombre suspiró y asintió. Está bien. Haré la visita. Iré contigo a ver a tu madre. Los ojos de Joao se suavizaron, y por primera vez desde el accidente, una pequeña chispa de alivio apareció en su rostro. Aunque no lo dijo, ese pequeño gesto del señor Afonso significaba más para él que cualquier cantidad de dinero. Joao caminaba delante, guiando al señor Afonso y a Clara a través de las calles que rodeaban el hospital público. El edificio, viejo y deteriorado, se erguía en medio de un barrio donde las casas parecían apenas mantenerse en pie. La fachada del hospital, sucia y descuidada, no encajaba con la imagen de los hospitales a los que el señor Afonso estaba acostumbrado. Clara, tomada de la mano de su padre, observaba con ojos curiosos y algo asustados. Nunca había visto un lugar así. Cuando entraron, el aire pesado del hospital los envolvió. El olor a desinfectante y medicamentos flotaba en el ambiente, mezclado con el murmullo de personas que esperaban ansiosas en las abarrotadas salas de espera. Camas improvisadas en los pasillos albergaban a pacientes que no tenían lugar dentro de las habitaciones. El señor Afonso frunció el ceño, incómodo por el caos a su alrededor, mientras seguía a Joao por los angostos corredores. Finalmente, llegaron a la habitación de Dona Marta, la madre de Joao. La habitación era pequeña, con paredes descascaradas y una única ventana por la que apenas entraba luz.
Una cortina grisácea separaba su cama de la de otros dos pacientes que también parecían estar gravemente enfermos. A pesar de las condiciones, Joao avanzó con determinación, acercándose a su madre, quien yacía débil y frágil sobre la cama. Dona Marta abrió los ojos lentamente al sentir la presencia de su hijo. Su rostro, pálido y delgado, se iluminó con una suave sonrisa al verlo. Joao se inclinó hacia ella, tomando su mano con ternura. «Mamá, traje a alguien para que te visitara», susurró. La mirada de Dona Marta se desvió hacia el señor Afonso y Clara, quienes permanecían de pie junto a la puerta. Con esfuerzo, intentó incorporarse un poco en la cama, sorprendida de ver a un hombre como el señor Afonso en un lugar como ese. «¿Quiénes son?», preguntó con voz débil pero curiosa. Joao sonrió, aunque sus ojos mostraban tristeza. «Él es el padre de la niña que salvé. Vino a verte». El señor Afonso se acercó a la cama, sacudido por la fragilidad de la mujer frente a él. A pesar de su evidente debilidad, había dignidad en sus ojos, una calma que contrastaba con el entorno miserable en el que se encontraba. «Es un honor conocerla, Dona Marta», dijo el señor Afonso con una inclinación de cabeza, tratando de mostrar el máximo respeto. Dona Marta lo miró por un momento, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Es usted muy amable, no esperaba que alguien como usted viniera aquí. Mi Joao me habló mucho de usted». Tosió levemente, el sonido áspero y fatigado. El señor Afonso se sintió incómodo, no por la situación, sino por la verdad que emanaba de las palabras de la mujer. Él había vivido su vida rodeado de lujos, evitando lugares como ese, pero ahora, frente a la mirada de una madre moribunda, sintió que todo el dinero del mundo no tenía valor en ese momento. Clara, aún tímida, se acercó a la cama, mirándola con sus grandes ojos oscuros. «Gracias por salvarme», dijo en voz baja, apenas un susurro. Dona Marta la observó con ternura, sonriendo débilmente. «Tienes una niña hermosa, señor Afonso», dijo, mirando de nuevo al hombre. «Debe sentirse orgulloso». El señor Afonso asintió, pero no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Sabía que, aunque le proporcionaba a su hija todo lo material que ella necesitaba, había descuidado los momentos importantes. Joao, por otro lado, estaba allí, cuidando a su madre en cada segundo. Y esa simple comparación lo golpeaba profundamente. Dona Marta cerró los ojos por un momento, respirando con dificultad. «No sé cuánto tiempo me queda», murmuró suavemente. «Pero me alegra saber que mi Joao está rodeado de buenas personas. Eso me da paz». El señor Afonso no pudo responder de inmediato. Observó cómo Joao se mantenía fuerte al lado de su madre, sosteniendo su mano. En ese momento, algo cambió dentro de él. No era simplemente una visita para cumplir una promesa, era una confrontación con lo que realmente importaba en la vida. La dignidad, el respeto, el amor incondicional de una familia. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido suave de las máquinas monitoreando la frágil salud de los pacientes. El señor Afonso miró a Joao, dándose cuenta de que aquel chico pobre, que no había pedido nada más que este pequeño gesto, le había dado una lección invaluable. La tarde se alargaba mientras Joao, el señor Afonso y Clara permanecían en la pequeña habitación del hospital. A pesar del entorno sombrío, se había formado una atmósfera peculiarmente tranquila. Clara, aún aferrada a la mano de su padre, miraba a Joao con una mezcla de curiosidad y admiración. Era la primera vez que veía a alguien de su edad que viviera una realidad tan diferente a la suya. Joao se mantenía cerca de la cama de su madre, observando su respiración pesada con una expresión serena, aunque su mirada mostraba un agotamiento silencioso. Para él, esto no era algo nuevo, había pasado demasiadas horas en este hospital, lidiando con la realidad de la enfermedad de su madre. Sin embargo, hoy había algo diferente. Había traído a alguien especial, alguien que podía hacer que su madre se sintiera vista, valorada, aunque solo fuera por un momento. El señor Afonso, mientras tanto, se encontraba inmerso en pensamientos. Había esperado que esta visita fuera algo breve, un gesto para cumplir con su promesa a Joao, pero no había imaginado que afectaría tanto su perspectiva. Mientras observaba a Joao cuidar de su madre con una devoción silenciosa, se daba cuenta de algo que nunca antes había considerado. Joao, a pesar de su juventud y su pobreza, tenía algo que él mismo no había cultivado en su propia vida, algo que el dinero nunca podría comprar. Una conexión genuina, un lazo profundo de amor y cuidado que lo mantenía anclado a su madre de una manera que le resultaba casi desconocida. Clara, nerviosa pero decidida, dio un paso hacia Joao, rompiendo el silencio. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó con voz suave,
sus grandes ojos oscuros llenos de empatía. Joao la miró, sorprendido por la pregunta. No estaba acostumbrado a que alguien como Clara le hablara directamente, mucho menos que mostrara preocupación por su situación. Ella está muy enferma, respondió en voz baja, su tono neutro, como si ya hubiera aceptado una verdad que le costaba admitir en voz alta. Pero está tranquila ahora que ustedes están aquí. Clara asintió lentamente, sin saber qué más decir. El señor Afonso observaba el intercambio, sintiendo una punzada de emoción al ver cómo su hija, normalmente tímida y protegida, comenzaba a conectarse con Joao, un niño de un mundo que ella apenas empezaba a entender. El hospital, con su aire cargado y su entorno austero, era un contraste abrumador para el señor Afonso. Había pasado su vida en salas de juntas, rodeado de comodidades y lujo. Este lugar, sin embargo, estaba lleno de una verdad que no podía ignorar: aquí, las personas vivían y morían sin las oportunidades que él había dado por sentado. Gracias por traernos aquí, murmuró el señor Afonso, dirigiéndose a Joao. No sabía cuánto necesitaba ver esto. Su voz era grave, llena de una honestidad que rara vez mostraba. Tu madre es una mujer fuerte. Y tú, eres un hijo excepcional. Joao no respondió de inmediato. Miró al señor Afonso, reconociendo el cambio en su tono, y simplemente asintió. No era necesario decir más. En ese momento, algo profundo se había entendido entre ellos: dos mundos tan diferentes podían encontrar un punto en común, no a través del dinero o el estatus, sino a través del respeto y la compasión. El sol comenzaba a caer, tiñendo la habitación con una luz cálida que contrastaba con la frialdad de los pasillos del hospital. Joao, el señor Afonso y Clara permanecieron en silencio, unidos por una experiencia que ninguno de ellos había previsto. Aunque las palabras eran escasas, la conexión entre ellos se sentía cada vez más palpable. El señor Afonso, quien había llegado como un hombre que pensaba poder resolverlo todo con dinero, ahora entendía que esta visita le había ofrecido algo mucho más valioso: una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba cuidar de los demás. El sonido de las máquinas que monitoreaban la salud de Dona Marta resonaba suavemente en la pequeña habitación. La tarde había caído completamente, y la luz tenue de una lámpara vieja iluminaba apenas las esquinas del cuarto. Joao no se movía de al lado de su madre, manteniendo sus manos firmemente sobre las de ella, mientras la respiración de Dona Marta se hacía más entrecortada. El señor Afonso y Clara observaban desde el rincón de la habitación, respetando la intimidad del momento. La presencia del hombre había sido un alivio para Joao, pero ahora era su madre quien debía hablar. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Dona Marta abrió los ojos lentamente, como si el simple hecho de hacerlo le exigiera un gran esfuerzo. Sus labios se movieron en un intento de formar palabras, y Joao se inclinó más cerca para escucharla mejor. «Hijo», murmuró con voz apenas audible. «Estoy aquí, mamá», respondió Joao, apretando suavemente su mano. Dona Marta sonrió débilmente, sus ojos cargados de un amor infinito. «Sabes que no me queda mucho tiempo», dijo, su voz entrecortada. Joao asintió, sus ojos ardiendo mientras trataba de mantener la compostura. «Pero estoy en paz, porque sé que eres fuerte y sé que harás lo correcto». Joao apretó los labios, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. La mano de su madre, tan frágil y débil, parecía aferrarse a la vida con cada respiración. Pero él sabía que no podía detener lo inevitable. Dona Marta dirigió su mirada hacia el señor Afonso, quien se acercó a la cama con respeto, bajando la cabeza en señal de reconocimiento. «Señor Afonso», susurró ella, «gracias por venir hoy. Sé que mi Joao no tiene a nadie más en este mundo, cuando me vaya». El señor Afonso se sintió sacudido por el peso de sus palabras. Había llegado a esta habitación como un simple visitante, pero ahora, frente a la fragilidad de la vida, se daba cuenta de que estaba siendo llamado a algo más. A cuidar de un chico que, hasta hace unos días, no conocía en absoluto. Y, sin embargo, sentía una conexión con el que no podía ignorar. «Haré lo que pueda por Joao», dijo el señor Afonso, su voz grave pero sincera. «Lo prometo». Dona Marta asintió lentamente, satisfecha con esa respuesta. «Solo quiero que tenga una oportunidad en la vida», susurró, su voz desvaneciéndose. «Que sea feliz, que pueda soñar, como siempre quiso». Joao inclinó la cabeza, las lágrimas finalmente deslizándose por su rostro. Sabía que este era el último deseo de su madre, el más importante de todos. Quería que él viviera, que tuviera una vida llena de posibilidades, algo que ella nunca había podido ofrecerle. Y ahora, el señor Afonso era la única persona que podía garantizar ese futuro.
El señor Afonso tomó un momento para procesar todo lo que había escuchado. La carga que la madre de Joao le estaba pidiendo no era simplemente una responsabilidad material, sino una oportunidad para redimir parte de su propia vida, ayudando a este joven que había demostrado más valentía y compasión de lo que muchos adultos alguna vez muestran. Finalmente, dona Marta cerró los ojos, agotada. «Cuida de él», murmuró una última vez antes de quedarse en silencio, su respiración débil pero constante. El señor Afonso se quedó inmóvil por un momento, mirando a la mujer que había confiado en él el futuro de su hijo. Sus pensamientos volaban mientras trataba de entender cómo había llegado a este punto, en una habitación tan lejos de su realidad habitual, asumiendo una responsabilidad que nunca había imaginado. Joao, con el corazón pesado, miró a su madre dormir. Sabía que lo que quedaba de su tiempo juntos era poco, y solo podía aferrarse al hecho de que había cumplido su promesa de traer al señor Afonso. Ahora, todo lo que quedaba era esperar. La madrugada llegó silenciosa y pesada. La respiración de dona Marta, que ya se había vuelto frágil, cesó de manera casi imperceptible mientras la pequeña habitación se mantenía en una quietud abrumadora. Joao estaba sentado junto a la cama de su madre, su mano aún entrelazada con la de ella, como si en su corazón se negara a aceptar lo que acababa de suceder. Sus ojos, rojos de tanto llorar en silencio, se quedaron fijos en el rostro sereno de su madre. El señor Afonso y Clara, que habían permanecido cerca durante la noche, notaron el cambio en la atmósfera. Sabían lo que significaba, pero no había palabras que pudieran consolar en ese momento. El señor Afonso respiró profundamente, sintiendo un nudo en su garganta. Había pasado apenas unas horas desde que le había prometido a dona Marta cuidar de Joao, y ahora, esa promesa tomaba un peso que jamás había previsto. Joao no lloró de inmediato. Se quedó sentado junto a su madre, en silencio, mientras el tiempo parecía detenerse. Había visto esto venir, había escuchado a los médicos decir que no quedaba esperanza, pero la pérdida seguía golpeándolo como un frío implacable. Su madre, quien había sido todo para él, quien había luchado por darle lo poco que tenía, ahora se había ido para siempre. Finalmente, el niño soltó la mano de su madre con cuidado, como si su último gesto hacia ella fuera uno de respeto, de despedida. Se puso de pie lentamente, sintiendo sus piernas temblar bajo el peso de la tristeza. Sabía que, aunque su madre había partido, él no podía detenerse ahora. Había promesas que cumplir, promesas que le había hecho a ella y a sí mismo. El señor Afonso se acercó con cautela, sin saber exactamente qué decir. «Joao», empezó, con la voz suave, pero no pudo continuar. Sabía que ningún consuelo sería suficiente en ese momento. Joao lo miró, sus ojos cansados pero decididos. «Ella ya no sufre», murmuró, como si tratara de convencerse a sí mismo. «Eso es lo que importa». Clara, aún aferrada a la mano de su padre, se acercó un poco más. Su corazón se encogía al ver el dolor en los ojos de Joao, pero no sabía cómo aliviarlo. Ella, que nunca había experimentado una pérdida así, no podía entender completamente la magnitud del vacío que ahora lo envolvía. El señor Afonso puso una mano en el hombro de Joao. «Lo siento mucho, Joao. Tu madre era una mujer increíblemente fuerte. Ella estaba muy orgullosa de ti». Joao asintió, mordiéndose el labio para contener las lágrimas que aún amenazaban con brotar. No podía permitirse derrumbarse, no ahora. Había tantas cosas por hacer, tantos pasos que debía dar para cumplir el último deseo de su madre. Miró al señor Afonso, recordando la promesa que él le había hecho a su madre. «Usted prometió cuidarme», dijo Joao, con una seriedad que parecía superar su edad. «Y confío en que lo hará». El señor Afonso asintió con firmeza. «Cumpliré mi promesa». «No estás solo, Joao. Me aseguraré de que tengas lo que necesitas para salir adelante». El niño observó al hombre por un momento, buscando algún indicio de falsedad, pero lo que encontró fue sinceridad. En ese instante, algo dentro de Joao se relajó, una pequeña parte del que había estado tensa durante años. Sabía que su vida cambiaría a partir de ese momento, aunque no sabía cómo. Mientras el personal del hospital comenzaba a entrar para encargarse de los procedimientos necesarios, Joao se permitió dar un último vistazo al rostro de su madre. Había una calma en ella que le dio un pequeño consuelo. Sabía que había hecho todo lo que podía por ella, y que ahora debía encontrar su propio camino. El señor Afonso se quedó a su lado, sin moverse. Juntos, en ese pequeño cuarto, entendieron que el dolor de la pérdida siempre estaría allí, pero que de alguna manera, esa pérdida los había unido en una promesa compartida.
Los días que siguieron a la muerte de Dona Marta fueron una mezcla de confusión y silenciosa tristeza para Joao. Después del entierro, el niño se había sentido perdido, como si una parte de él se hubiera ido con su madre. Sin embargo, fiel a su palabra, el señor Afonso no dejó que Joao enfrentara su dolor solo. Hizo los arreglos necesarios para que Joao pudiera quedarse con él y Clara, en su casa, un lugar que era todo lo contrario al mundo que Joao había conocido. La mansión del señor Afonso, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad, era un vasto espacio lleno de lujos inimaginables para alguien como Joao. Mientras caminaba por los amplios pasillos con pisos de mármol y observaba las decoraciones elegantes, se sintió abrumado. Todo en la casa parecía pertenecer a un mundo diferente, un mundo que hasta ese momento le había sido completamente ajeno. Sin embargo, a pesar de las comodidades y la grandeza que lo rodeaban, Joao no podía evitar sentirse fuera de lugar. A veces se encontraba sentado en silencio en su nueva habitación, una cama cómoda bajo su cuerpo, mirando por la ventana hacia los jardines impecablemente cuidados. Pero, aunque su entorno había cambiado drásticamente, en su corazón aún cargaba el dolor de la pérdida de su madre. Clara, siempre con una actitud tímida pero curiosa, se había esforzado por hacer que Joao se sintiera bienvenido. Pasaba tiempo con él, mostrándole las diferentes áreas de la casa, explicando pequeñas cosas con una inocente dulzura que, en ocasiones, lograba sacar una sonrisa del rostro del chico. Aunque al principio ambos venían de realidades completamente distintas, poco a poco comenzaron a formar una amistad basada en una comprensión mutua. Un día, mientras Joao y Clara estaban sentados en el jardín, Clara miró a Joao con cautela. ¿Estás bien aquí?, preguntó, su voz suave. Joao levantó la vista del libro que estaba hojeando. Era una pregunta difícil de responder. Es diferente, admitió, después de un momento. No estoy acostumbrado a tantas cosas, pero supongo que me acostumbraré. Clara asintió, como si entendiera lo que él sentía. Papá quiere que estés bien. Él está tratando de hacer lo correcto. Joao la miró fijamente, reflexionando sobre las palabras de Clara. Sabía que el señor Afonso estaba cumpliendo con la promesa que le había hecho a su madre, pero en su corazón, Joao no podía dejar de preguntarse si todo esto, la casa, los lujos, la comodidad, era realmente lo que él quería. Esa tarde, mientras Joao caminaba solo por los jardines, el señor Afonso lo encontró y se le acercó con una expresión seria pero amable. Joao, comenzó, después de un breve silencio, sé que esto es un gran cambio para ti. No espero que te sientas cómodo de inmediato, pero quiero que sepas que esta es tu casa ahora, tanto como lo es para Clara y para mí. Joao asintió lentamente. Sabía que el señor Afonso estaba haciendo lo mejor que podía para cumplir su promesa, pero había algo más que necesitaba decir. Gracias, señor, respondió Joao, mirando el suelo. Pero, hay algo más que quiero. El señor Afonso lo observó con atención, intrigado. Lo que quieras, Joao. Solo tienes que decirlo. Joao levantó la vista, sus ojos serios y determinados. No necesito todo esto. No necesito una casa grande o ropa cara. Lo que quiero es que usted ayude a otras personas. Hay muchas familias en mi barrio que están pasando lo mismo que yo pasé con mi madre. No tienen lo suficiente para vivir, ni atención médica, ni siquiera una oportunidad de salir adelante. El señor Afonso se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Joao. Había esperado que el niño se adaptara a esta nueva vida con el tiempo, pero no había considerado que Joao, incluso en su dolor, estuviera pensando en los demás. Quiero que ayude a mi comunidad, continuó Joao, con la voz firme. No solo a mí, sino a los otros niños que viven allí. Si realmente quiere hacer algo por mí, eso es lo que le pido. El señor Afonso sintió una oleada de admiración por el chico. Joao no había pedido riquezas, ni comodidades. Aún después de todo lo que había pasado, su corazón estaba puesto en ayudar a los demás, en darles una oportunidad que él mismo había visto escapar. Lo haré, dijo el señor Afonso, con una convicción renovada. Te prometo que no solo cuidaré de ti, sino que también haré algo por las familias de tu comunidad. Usaremos lo que tenemos para mejorar la vida de otros. Joao, aunque todavía con el peso del dolor a cuestas, sintió un pequeño alivio al escuchar esas palabras. Su madre siempre había querido lo mejor para él, y aunque había perdido tanto, ahora sabía que su vida no solo mejoraría para él, sino que también podría significar algo más grande para los demás. Pasaron varios meses desde que Joao comenzó su nueva vida con el señor Afonso y Clara. La promesa que el señor Afonso había hecho de ayudar a la comunidad de Joao no se quedó en palabras vacías.
Muy pronto, se pusieron en marcha varios proyectos para mejorar las condiciones de vida de las familias en el barrio donde Joao había crecido. El primer paso fue asegurar atención médica adecuada para todos, algo que Joao había visto faltar durante la enfermedad de su madre. El hospital público donde ella había pasado sus últimos días fue renovado, y nuevos equipos médicos llegaron, gracias a las donaciones del señor Afonso. Pero el impacto no terminó ahí. El señor Afonso también creó programas educativos para los niños de la comunidad. Joao, aunque ahora vivía en la mansión del señor Afonso, regresaba con frecuencia a su antiguo barrio para visitar a sus amigos y ver cómo se desarrollaban las nuevas oportunidades. Cada vez que caminaba por las calles que una vez conoció como su hogar, sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que, aunque su vida había cambiado, nunca podría olvidar de dónde venía. En una de esas visitas, Joao se encontró con varios de los niños que solían jugar con él. Sus rostros brillaban de entusiasmo mientras corrían hacia él, contándole sobre las nuevas clases que estaban tomando y sobre cómo podían imaginar un futuro diferente al que alguna vez creyeron posible. Joao sonrió al ver que su petición al señor Afonso estaba comenzando a dar frutos. Era como si el último deseo de su madre, de que él tuviera una oportunidad y que otros también la tuvieran, se estuviera cumpliendo de maneras que nunca había imaginado. Mientras Joao recorría el hospital renovado, se detuvo en la sala donde su madre había pasado sus últimos días. Ahora, la habitación estaba limpia, con camas nuevas y monitores modernos. El personal médico también había crecido, y el ambiente era muy diferente al que él recordaba. Se quedó en la puerta por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Aunque su madre ya no estaba, sabía que su legado estaba presente en cada cambio positivo que se había logrado. Una tarde, de vuelta en la mansión, Joao y Clara estaban sentados en el jardín, bajo la sombra de un gran árbol. Clara, siempre curiosa, miró a Joao con una sonrisa. «Has hecho muchas cosas por tu comunidad», comentó, su tono lleno de admiración. «Estoy orgullosa de ti». Joao la miró y sonrió con humildad. «No lo hice solo. Tu padre fue quien hizo todo esto posible. Yo solo pedí lo que creía que era correcto». Clara asintió, pero luego frunció el ceño ligeramente. «A veces pienso que papá también cambió mucho. Antes no solía pensar en los demás de esta manera». Joao se quedó pensativo por un momento. Sabía que el señor Afonso no era el mismo hombre que había conocido el día del accidente. Su perspectiva de la vida había cambiado profundamente desde que había aceptado cuidar de Joao y cumplir la promesa que le hizo a su madre. El dinero, que antes había sido su única herramienta para resolver problemas, ahora era un medio para un fin más grande, mejorar la vida de aquellos que más lo necesitaban. Esa noche, el señor Afonso llamó a Joao a su despacho. El hombre estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba, con una expresión pensativa. Joao, sintiendo que algo importante estaba por venir, se sentó en una silla frente a él. «Joao», comenzó el señor Afonso, su voz suave pero firme. «He estado pensando mucho en lo que has hecho por mí y por mi hija. No solo me salvaste a Clara, sino que me enseñaste algo que nunca había entendido del todo. Tú me mostraste que hay cosas más importantes que el éxito y el dinero». Joao lo miró, sin saber qué responder. Aunque nunca había buscado reconocimiento, las palabras del señor Afonso significaban mucho para él. «Mi promesa a tu madre fue solo el comienzo», continuó el hombre. «Ahora sé que quiero hacer más. Quiero que este legado, el legado de tu madre, siga creciendo. Quiero que tú seas parte de eso, que trabajemos juntos para seguir ayudando a otros». Joao se sintió conmovido por la oferta. Era más que una simple promesa cumplida, era una invitación para ser parte de algo mucho más grande, algo que iba más allá de su propio dolor y pérdida. Asintió lentamente, sabiendo que su madre estaría orgullosa de lo que estaba logrando, no solo por él, sino por los demás. «Gracias, señor», dijo finalmente, con la voz baja pero llena de emoción. «Haré todo lo que pueda». El señor Afonso sonrió, y por un momento, el silencio en la habitación fue suficiente para sellar el acuerdo. Juntos, continuaron hablando de planes futuros, de nuevas formas de ayudar a la comunidad, de cómo seguir mejorando las oportunidades para aquellos que más lo necesitaban. Esa noche, mientras Joao se preparaba para dormir, pensó en su madre. Sabía que ella lo estaba observando, desde donde quiera que estuviera, y que había cumplido con su último deseo. Había encontrado un nuevo hogar, una nueva familia, y una nueva misión en la vida. Y mientras cerraba los ojos, sintió que su corazón, aunque aún cargado de recuerdos, estaba en paz. «¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de pedir cualquier cosa?»,
pero supieras que tu petición podría cambiar no solo tu vida, sino la de muchos más. Este niño pobre tuvo esa oportunidad, y lo que pidió al millonario fue tan poderoso que tocó las fibras más profundas de su corazón. ¿Te imaginas qué fue lo que pudo haber pedido para hacer llorar a un hombre acostumbrado a tenerlo todo? Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora para continuar esta emocionante jornada de autoconocimiento y descubrir cómo un solo acto de bondad puede transformar vidas para siempre. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta, llenas de inspiración y reflexiones profundas que te harán ver el mundo de una forma diferente. Nos vemos en el próximo vídeo.